Hola, soy Andrés Maza, director de inversiones en GBM. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy en este webcast donde nuestro equipo de análisis nos va a platicar de sus mejores ideas de inversión para este año en la Bolsa Mexicana. Les recuerdo, como siempre, que al final de la presentación va a haber tiempo para contestar algunas de sus preguntas o dudas y desde ahorita las pueden ir escribiendo para hacérnoslas llegar. Aquí me acompaña Miguel Mayorga, quien es el director del área de análisis de GBM, para entrar más a detalle en nuestros topics. Bienvenido, Miguel. Hola Andrés, muchas gracias por la introducción y hola a todos, gracias por conectarse y por estar interesados en escuchar las ideas en donde tenemos más convicción este año. Como todos los años lo hemos hecho desde hace ya más de 12 años, tenemos nuestra lista de topics que son las ideas en donde más convicción tenemos de las empresas que cubrimos formalmente para darles una idea, el retorno que han tenido estos nombres desde que lanzamos esta lista es bastante superior al del mercado. Tenemos un rendimiento acumulado de más de 400% contra un 100% que ha mostrado nuestro benchmark, que es el IPC. Para hacer más eficiente el tiempo, preparamos un video en donde nuestro equipo de análisis, que es el más robusto en términos de cobertura enfocada a México, preparó nuestro bioeconómico y las empresas que les vamos a presentar. Podemos pasar al video, por favor, y después vamos a hacer un Q&A para cualquier duda que tengan. Hola a todos, yo soy Miriam Acuña y les voy a compartir nuestra perspectiva económica. Nuestra tesis general para este año se resume muy bien con el título de nuestra estrategia económica, A Rusty Needle in a Rotting Haystack. Es decir, México sigue siendo la mejor casa en un mal vecindario. Es un hecho que, considerando la incertidumbre política y económica de otros países emergentes y de la región durante este año, México se verá relativamente bien. México presenta todavía ciertas ventajas comparativas, como por ejemplo, una mejor situación fiscal, una favorable localización geográfica y tratados comerciales importantes que podrían impulsar el efecto nearshoring en el mediano plazo, y también cuenta con un grado de calificación crediticia por las 3 principales calificadoras. Sin embargo, es un hecho que, adicional al bajo crecimiento durante 2022, los riesgos para México prevalecen. El más claro en la parte internacional son las nuevas variantes de COVID que podrían seguir afectando tanto el crecimiento económico como el nivel de precios, y localmente, durante este primer trimestre, se discutirá el proyecto de reforma eléctrica y será el inicio del periodo de la nueva gobernadora de Banjico. Una vez dicho esto, entrando directamente a nuestros estimados económicos, esperamos que la recuperación de la economía mexicana siga siendo lenta, de ahí que proyectamos una expansión de 2.9% anual en 2022, luego de que la economía haya crecido 5.9% en 2021. El principal impulsor del crecimiento de este año será nuevamente el sector externo a través de exportaciones y remesas. Creemos que el sólido crecimiento económico de Estados Unidos, para el cual el Fondo Monetario proyecta 5.2%, seguirá impulsando la economía mexicana. En el frente interno, creemos que la reapertura de la economía, impulsada en parte por la campaña de vacunación y la fatiga social en torno a las restricciones de movilidad, seguirá permitiendo que los servicios hagan un catch-up hacia los niveles prepandémicos. Un comportamiento similar tendrá la inversión privada, aunque los factores de incertidumbre, tanto locales como internacionales, harán que esta variable continúe rezagada. En cuanto al gasto público, no prevemos cambios importantes en la dirección de la política ni estímulos fiscales adicionales que apuntalen la recuperación. Aquí es importante notar que, derivado del cambio estructural en los últimos años, tanto en la inversión pública como privada, el crecimiento de los próximos años podría ser incluso menor. Con respecto a la inflación, creemos que se mantendrá por encima del rango objetivo del Banco Central en 2022, terminando el año en 4.4%, con la inflación subyacente en 4%. Aunque la inflación puede seguir enfrentando choques importantes durante la primera mitad del año, vemos una desaceleración de los precios, impulsada principalmente por una normalización en la cadena de suministro mundiales a medida que mejora la situación de la pandemia y por ende la movilidad, por menores precios energéticos comparados con el año pasado y también por la holgura que todavía presenta el mercado laboral mexicano. Con respecto a la política monetaria, creemos que con el objetivo de controlar las expectativas de inflación y siguiendo el ciclo de normalización de la Fed,
Banxico aumentará su tasa en 100 puntos base a lo largo de 2022, llevándola a 6.5% al final del año. A este nivel, la tasa real se ubicaría dentro del rango neutral de Banxico, definido entre 1.8 y 3.4%. Creemos que los riesgos hacia nuestro estimado están balanceados. Por una parte, la entrada de Victoria Rodríguez Ceja podría mover a la Junta hacia un sesgo un poco más dovish, mientras que un ciclo de alzas más rápido por parte de la Fed podría también acelerar a Banxico. Finalmente, con respecto al tipo de cambio, estamos más positivos que el consenso, ya que vemos cierta fortaleza en el peso mexicano, respaldado por la expectativa de una atractiva tasa real de interés contra sus pares y el sólido balance externo del país, sin descartar que en los próximos meses el tipo de cambio podría cotizar incluso por arriba de los 21 pesos por dólar, principalmente debido a la expectativa de futuras alzas en la tasa de la Fed. Si bien podría haber cierto deterioro, la posición fiscal de México seguirá apoyando la calificación crediticia del país y a su vez el tipo de cambio. Es importante notar que otros países tendrán algunos eventos que podrían generar más volatilidad en sus monedas. Por ejemplo, Brasil va a tener elecciones generales en octubre. Así, si Banxico continúa con su ciclo de alzas, el peso podría concluir el año en 21.1 pesos por dólar. A manera de conclusión, nuestros estimados para este año son 2.9% de crecimiento económico, 4.4% de inflación fin de periodo, 100 puntos base de incremento en la tasa de política monetaria para un nivel de 6.5% a fin de año y un tipo de cambio fin de periodo de 21.1 pesos por dólar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Liliana de León, responsable del análisis de ESG, donde hemos comenzado a estudiar nuestra muestra a través de una óptica ambiental, social y de gobernanza, así como el entorno general de ESG en México y en todo el mundo. Para ver la relevancia de este tema, un ejemplo es ver en la muestra mexicana los temas ESG discutidos en los earnings call. Se han vuelto 5 veces más frecuentes en los últimos 2 años. Hablando de los ESG Asset Under Management, estos se han triplicado en los últimos 5 años y se espera que esta tendencia continúe con un crecimiento exponencial hacia adelante. Comenzamos nuestros esfuerzos de ESG a mediados del 2021 y a lo largo del año publicamos 6 newsletters mensuales, un documento sobre los marcos de referencia y organizamos 2 GBM Talks sobre el tema, uno con expertos de la industria y otro con nuestra muestra de materiales básicos. Permítame comenzar con un breve resumen de lo que hemos platicado. Con respecto a nuestra muestra mexicana, analizamos cuánto han crecido las emisiones de deuda relacionadas a ESG y cómo el ESG S&P Index ha superado a su benchmark en los últimos años. También, al analizar los esfuerzos específicos realizados por empresas, hablamos de cuáles de estas están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cuáles han establecido metas basadas en la metodología Science-Based Targets. Adicionalmente, analizamos los esfuerzos que están realizando los gobiernos. En México se tiene la implementación de un programa de comercio de carbono, así como la firma de iniciativas en la COP26. Ahora, con respecto a nuestro documento más extenso, hablamos de los principales marcos de referencia, así como los principales scores de ESG utilizados en nuestra muestra, proporcionando un análisis específico de la industria sobre este asunto. En este documento encontramos que más de la mitad de nuestra muestra está alineada a SASB y más del 70% está rankeado por Sustainalytics, S&P y Bloomberg. De nuestros topic Large Cap, la mayoría de las empresas reportan en al menos 3 de los marcos de referencia y en particular hemos visto notables esfuerzos por parte de Grupo México y Cemex reportando en cada uno de ellos. De nuestra lista de topics Small Cap, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero Nemak parece estar liderando el camino porque tiene el mayor número de reportaje. En términos de calificaciones que analizan diferentes aspectos de ESG, hemos visto que Cemex ha presentado en promedio las mejores calificaciones. En resumen, la relevancia de ESG está y seguirá creciendo a un ritmo acelerado a medida que las empresas y los países trabajan hacia un futuro más sustentable. Por lo tanto, aquí desde GBM todavía nos queda mucho trabajo por hacer y nos enfocaremos por seguir de cerca este tema para así poderles brindar los aspectos más relevantes para cada industria y empresa. Gracias. Hola, mi nombre es Pablo Ordóñez. Soy el analista responsable de la nueva cobertura que llamamos Data Science and Strategy. Esta cobertura refleja la visión y la cultura de GBM de poner los datos y las últimas tecnologías de datos como parte fundamental de nuestro modelo de negocio. El día de hoy les voy a platicar sobre 2 reportes de estrategia de datos que hemos publicado y que sirven como introducción para los top picks de nuestros analistas sectoriales.
Primero, les queremos mostrar los principales temas de inversión que creemos que continuarán dominando la conversación los próximos trimestres. Utilizando texto como datos, analizamos cientos de llamadas de conferencia de resultados de empresas para identificar los principales temas de inversión que dominarán la conversación entre empresas e inversionistas. Estos datos reflejan lo que llamamos el top of mind del mercado. Esta visualización muestra los temas que dominaron la conversación durante el tercer trimestre en México. Cada cuadro representa un par de palabras, donde el tamaño corresponde al número de menciones y los cuadros están agrupados por colores, reflejando alrededor de 20 temas de inversión en común. En este periodo, los temas que dominaron la conversación son pares de palabras relacionados a, 1, cadenas de suministro, supply chain. Por ejemplo, una acción que creemos que se puede beneficiar de este tema es Grupo México Transportes. Y en segundo lugar, observamos que pares de palabras relacionados con el tema de inflación y pricing son un tema también relevante. Nuestra acción favorita para estar expuestos a este tema es Gruma. Otra lectura interesante de estos datos es que notamos un sentimiento neto positivo a lo largo de los diferentes temas, reflejando el contexto de recuperación económica después de las primeras olas de la pandemia. Por ejemplo, observamos pares de palabras como strong growth, strong demand, margin expansion, por mencionar algunos ejemplos. Ahora, otro tema que nos gustaría resaltar es el relacionado con los datos, que nos permiten hacer una lectura casi en tiempo real de la actividad económica y por sector. Para hacer esto, utilizamos datos de transacciones con tarjetas de crédito y débito que se publican con solo un par de días de rezago. En estas gráficas que les vamos a mostrar, les enseñamos un índice con las transacciones hechas desde 2020 para algunos sectores que creemos que vale la pena resaltar. En la primera columna vemos sectores relacionados con consumo, sectores de grandes superficies y de tiendas departamentales. Estos dos sectores son sectores de los más grandes de las transacciones con tarjetas de crédito y débito, y vemos que han sido también los que están contribuyendo más al crecimiento en los últimos meses. Un segundo grupo de sectores que vale la pena resaltar son los sectores con alto crecimiento o crecimiento estructural. Aquí las categorías de agregadores o e-commerce, comida rápida y de ferretería son sectores de crecimiento que están impulsando en parte por los cambios de hábitos de consumo ocasionados por la pandemia. Finalmente, resaltamos sectores que han estado más rezagados, pero que se siguen recuperando, como lo son transacciones en aeropuertos, en hoteles y en restaurantes. De estos datos podemos obtener una lectura positiva, por ejemplo, para acciones como Liverpool. Esto es todo por mi parte y ahora pasamos a la sección de nuestros líderes sectoriales. Hola a todos, espero se encuentren bien. Yo soy Alejandro Azar, analista de Capital Goods y Building Materials. Este año estamos incluyendo a Cemex en nuestra lista de Top Picks, donde traemos un precio por ADR de $10.5 o un upside de casi 60%. En primer lugar, vemos dinámicas favorables de la industria, oferta y demanda en los mercados principales de Cemex, en especial las capacidades apretadas que ayudarán con las políticas de aumentos de precio en los próximos años. En segundo lugar, Cemex continúa teniendo una fuerte generación de flujo. A pesar de las grandes inversiones de la compañía, estimamos el 2022 cierre con un free cash flow yield de 10%, acercando a la compañía al grado de inversión y ayudando inclusive a iniciar una política de dividendos. Finalmente, vemos una evaluación atractiva. Cemex cotiza a 25% de descuento sobre nuestro múltiplo target de 7.5 veces Enterprise Value EBITDA. Visto esto de otra manera, solamente el valor de las operaciones de México y Estados Unidos, que generan el 70% del EBITDA de Cemex, representan casi el 100% del valor empresa de la compañía. En conclusión, la combinación de dinámicas favorables en la industria, una fuerte generación de flujo y una evaluación atractiva, además de tener la estrategia de sostenibilidad más agresiva en la industria, nos deja positivos para Cemex este 2022. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javier Gayol y soy Head de Real Assets en GBM. Hoy quiero empezar por platicarles una de las empresas que estamos incorporando a la lista de Top Picks, OMA,
con un precio objetivo de 157 pesos. Creemos que es uno de los nombres que ofrece fundamentales más sólidos, alto margen de seguridad y catalizadores. Como era de esperarse, el sector aeroportuario fue uno de los más afectados durante la pandemia, pero después de las renegociaciones y la recuperación en tráfico, observamos un fuerte rally, excepto en OMA, que a pesar de que también logró alcanzar rentabilidad y generación de flujo por encima de niveles prepandemia, sus valuaciones se han mantenido deprimidas. Hablando del margen de seguridad, la empresa recientemente anunció un dividendo extraordinario que será pagado el 19 de enero, por el cual la empresa ofrece un retorno base de doble dígito, aún en escenarios muy conservadores. Ahora, hablando de catalizadores, aún y cuando nosotros consideramos que OMA, como se encuentra el día de hoy, ofrece fuertes fundamentales, creemos que existe un potencial evento corporativo. El grupo de control ha logrado varias metas desde la adquisición de la empresa: separar las subsidiarias, una oferta pública, mejorar la rentabilidad y pronto una estructura de apalancamiento más eficiente y la distribución extraordinaria. Lo que nos lleva a pensar que existe una verdadera posibilidad de una monetización. Y este potencial, con este margen de seguridad, en una empresa con tan buenos fundamentales, es por lo que incluimos a OMA en nuestra lista de top picks. Muchas gracias. El siguiente nombre en nuestra lista de top picks es Alfa, con un precio objetivo de 23.5 y un upside cercano al 50%. En Alfa, seguimos viendo un portafolio de líderes globales con fuertes ventajas competitivas, una fuerte generación de flujo, que en su mayoría es en monedas duras, y finalmente, una valuación atractiva. Para demostrar este último punto, hagamos el strip down de Sigma. Primero, empezamos con el market cap de Alfa. A este le restamos Alpek a precios de mercado, hacemos lo mismo en Axtel y también el valor estimado del terreno del corporativo. A esto le sumamos la deuda neta del corporativo y finalmente la deuda neta de Sigma. Como se darán cuenta, esto nos lleva a un valor implícito o a un múltiplo implícito de Sigma cotizando a 5.3 veces Enterprise Value EBITDA. Un descuento significativo contra sus peers como Lala en quesos o empresas de embutidos como Cranswick o Maple Leaf Foods que cotizan entre 8 y 11 veces. En conclusión, creemos que el descuento de Sigma se irá reduciendo mientras Alfa vaya ejecutando su plan estratégico de desintegrar la estructura de conglomerado, que incluye catalizadores como la posible venta de Axtel y, en consecuente, el spin-off de Alpek. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Luis Willard y como saben desde el año pasado estoy a cargo de toda la cobertura de consumo, que además de la que tenía de retail, ahora incluye la de alimentos y bebidas. Vamos a comenzar nuestra lista de top picks del sector con FEMSA. Como seguramente saben, en septiembre pasado publicamos un documento muy completo y de mucho valor agregado en el nombre, el cual terminó siendo uno de los documentos más leídos de GBM en el 2021. Muchas gracias a ustedes por eso. Espero que hayan tenido ya la oportunidad de leerlo y que sea su documento de consulta preferido sobre FEMSA. Estamos proponiendo a FEMSA como una opción para jugar la recuperación de consumo a través de un vehículo que tiene todavía espacio para duplicarse en las Américas en los siguientes 10 años, inclusive en México. Y la opcionalidad sin costo de invertir en una de las fintech mejor posicionadas para ganar en un mercado de más de 600,000 millones de dólares entre pagos y servicios financieros. En términos de evaluación, FEMSA está cotizando un descuento exagerado dado su potencial de crecimiento. Como podemos ver, FEMSA Comercio cotiza debajo de las 7 veces Enterprise Value EBITDA o 6 veces usando los precios objetivos de Heineken y de KOF. Es un descuento de más del 50% contra otros peers regionales. Finalmente, hablando de evaluaciones injustificadas, como resultado de diversos factores, el viaje de Walmex hacia evaluaciones con nulo margen de seguridad han provocado que el spread contra FEMSA Comercio llegue a máximos de 5 años. El spread está en un 52%, que compara negativamente contra el promedio de 5 años de 20%, un diferencial que en nuestra opinión no está justificado por fundamentales. ¿Qué tal? Yo soy Regina, analista de metales y minería, y hoy les voy a platicar por qué estamos dejando a Grupo México como nuestro top pick para 2022, con un precio objetivo de 139 pesos por acción y un upside de más de 50%.
Para empezar, quiero enfatizar que la historia del cobre se ve muy clara. Algunos proyectos incrementarán la oferta en 2022 y 2023, pero llegarán a un pico. Así que posteriormente habrá importantes déficits de cobre en lo que queda de la década. Esto se debe a que el cobre probablemente jugará un papel clave en la electrificación de la economía. Recordemos que un carro eléctrico utiliza 4 veces más cobre que uno convencional y la infraestructura para energías limpias utiliza hasta 12 veces más cobre que la de sus fuentes de energía tradicionales. Para 2030, tan solo estos dos componentes podrían sumar más del 50% de la demanda incremental del metal. Por otro lado, la historia de Grupo México también es bastante clara. La compañía es el quinto productor de cobre más grande del mundo, pero cuenta con el menor costo de producción por libra entre sus competidores, así como las mayores reservas de cobre de la industria, lo cual le garantizan más de 50 años de operación futura. Lo que quiero enfatizar es que la compañía cotiza un 39% de descuento de su valor en activos neto, lo cual quiere decir que está a 35% de descuento de sus competidores si evaluamos únicamente la división minera. Esto quiere decir que implícitamente se le otorga un valor de $2 por libra de cobre a la evaluación de la empresa, cuando el metal cotiza por arriba de los $4.3 el día de hoy y hay soporte para que los precios se mantengan fuertes hacia adelante. En resumen, creemos que Grupo México cotiza un descuento irracional dado el potencial de crecimiento del cobre y las ventajas competitivas que la compañía tiene sobre sus pares. Muchas gracias. Hola otra vez. La siguiente empresa del sector de infraestructura que queremos presentar es GMXT, donde tenemos un precio objetivo de 45 pesos, que es un upside del 30%. GMXT se encuentra en una posición privilegiada para aprovecharse de las tendencias de nearshoring, operando en los estados con mayor dinamismo en inversión extranjera y con una fuerte relación con la exportación. Además, el modelo de negocio ha demostrado tener pricing power, permitiendo mejorar la rentabilidad aún por encima de nuestras expectativas y demostrando resiliencia durante la pandemia. A pesar de esto, la empresa cotiza un descuento de más del 50% de sus peers internacionales. De hecho, si tomamos como referencia la última transacción de Kansas, que es el único otro operador en México, vemos que existe un gran margen de seguridad para GMXT. Utilizando ese punto de evaluación como referencia, GMXT tendría un upside cercano al 150%, lo que nos da confianza para reiterar a GMXT como top pick. Muchas gracias. Pasando a Gruma, nuestra tesis de largo plazo en el nombre continúa sin cambios. Pero antes de repasarla, me gustaría detenerme en un tema que ha estado presente en nuestras pláticas con inversionistas desde el año pasado. Esto es pricing y márgenes para 2022. Primero, México. Como podemos ver en la gráfica, los precios de tortilla en ambos canales, tanto autoservicios como tortillerías, han continuado su tendencia alcista, reflejando el poder de pricing de Gruma en el país. Lo mismo sucede en harina de maíz. Ambas acciones deberían al menos preservar márgenes para la operación de México. En Estados Unidos, Gruma anunció un aumento alrededor del 10% negociado ya con retailers para el 2022. Aún con una reacción negativa en volúmenes que puede ser esperada, el grado de pricing hecho, que esté en línea con la implementación de coberturas de maíz y trigo casi al 100% para todo el año, sumado a apalancamiento operativo, debería abrir la puerta para expansiones de márgenes en aquella operación. Nosotros esperamos un aumento de 40 puntos base en el margen EBITDA de Estados Unidos para 2022. Recordemos que Gruma confirmó que tienen cubiertas sus necesidades de maíz y trigo casi en su totalidad en Estados Unidos y México, y que los precios implementados en México y negociados en Estados Unidos están en sintonía con dichos niveles de cobertura. Ahora, la oportunidad en Gruma es súper clara. Si hiciéramos una suma de las partes, restando México a 9 veces EBITDA, un múltiplo que consideramos adecuado para la región, el múltiplo implícito de Estados Unidos sería 6.3 veces, más o menos la mitad de la evaluación a la que cotizan pares internacionales o pares comparables en Estados Unidos. La realización por parte del mercado del poder de pricing de Gruma, tanto en México como en Estados Unidos, deben de continuar siendo un catalizador para la acción. Finalmente, si evaluamos la operación de Estados Unidos al promedio de los pares americanos, esto es 15 veces, tendríamos un upside potencial del más del 100% para Gruma. Pero incluso en el rango bajo, la oportunidad es súper clara. A 11 veces, el upside es más de 50%. Nuestro siguiente nombre en la lista es Kimber,
Después de un 2021 súper complejo en términos operativos y que acabó impactando los márgenes de muchas empresas por presión en commodities y disrupciones en la cadena de suministro, Kimber no fue la excepción. Sin embargo, a juzgar por datos de INEGI, parecería que Kimber y otras empresas de la industria han comenzado a traspasar en precios algo del impacto por el alza de commodities. Como decía al principio, el precio de la acción fue castigado en el año, pero las valuaciones relativas continúan señalando una muy buena oportunidad. Con base en la estrategia multicategoría y multimarca de la empresa, sin importar el ciclo, Kimber ha sido capaz de crecer ventas consecutivamente por los últimos 7 años, preservar márgenes de clase mundial y aún mejor, mantener una generación constante de efectivo no correlacionada con la volatilidad en precios de commodities o el tipo de cambio. Esto, además, se refleja en pagos de dividendo constantes y crecientes. A estos precios, el dividend yield esperado de Kimber para 2022 es de alrededor del 5%. Además, la base de comparación es bastante sencilla, lo cual debería convertirse en un catalizador muy positivo para la empresa en este año. Cerrando con nuestra lista de large caps de la muestra de consumo, estamos manteniendo Liverpool. El último par de años han puesto la resiliencia del modelo de negocio de la compañía a prueba y en nuestro punto de vista los resultados han sido alentadores. Este año pensamos que su plataforma de e-commerce finalmente empieza a mostrar cosas interesantes y su aceleración hacia adelante impulsará un re-rating de la acción. Los primeros resultados tangibles incluyen el reciente lanzamiento del Same Day Delivery y Pickup en menos de 2 horas a nivel nacional y 2, una penetración sostenida de e-commerce de alrededor del 25% después de los lockdowns. Sobre la misma línea, creemos que Liverpool está saliendo fortalecido de la pandemia. A finales de 2021, logró recuperar niveles de ventas y de EBITDA de 2019, además de mantener una excelente generación de flujo que llevó al apalancamiento a niveles inclusive por debajo de 2018, algo que ni nosotros ni el mercado estábamos esperando. En términos de evaluación, dada la fuerte generación de flujo y de EBITDA, el margen de seguridad en el nombre continúa. Si evaluamos el negocio financiero a una vez valor en libros y los flujos normalizados del negocio inmobiliario a un cap de 13% con 0 crecimiento a perpetuidad, encontramos que la operación omnicanal está a un descuento implícito muy atractivo, a 6.7 veces Enterprise Value EBITDA, señalando una gran oportunidad todavía en el nombre. Hola de nuevo. Ahora me gustaría platicarles Pinfra, una empresa que se muestra más fuerte que nunca y a las valoraciones más atractivas de los últimos 10 años. Tenemos un precio objetivo de 272 pesos, lo que se traduce en un upside de 70% para la serie nominativa y más de 180% para la serie L. Sin duda la pandemia afectó los resultados a corto plazo, pero el sector de infraestructura se ha mostrado resiliente y varias empresas han logrado recuperar los niveles de operación que tenían antes de la pandemia. Pinfra fue una de las más rápidas en recuperarse, gracias a la resiliencia y a la diversificación de su portafolio de activos. Como les mencionaba, Pinfra se encuentra cotizando a valuaciones muy atractivas, lo más atractivas que hemos visto en los últimos 10 años. Esto es una TIR implícita de 35.8% para la serie L y de 18% para la nominativa. Para poner esto en contexto, el promedio de las empresas de infraestructura y las últimas transacciones se encuentran alrededor del 10%. Sin duda, hace que Pinfra sea una de las empresas más baratas en el sector de infraestructura en toda Latinoamérica. Y esto, a pesar de su excepcional capacidad de generar efectivo, demostrada con el reciente incremento del 50% en dividendo. Es decir, a precios actuales, el valor de Pinfra sería igual a su caja en alrededor de 7 años. Creo, esto resume nuestra tesis y la alta convicción que tenemos en el nombre. Muchas gracias. Hola de nuevo. Ahora me gustaría platicarles de una de las empresas en donde seguimos teniendo alta convicción. ARA, con un precio objetivo de 11.7 pesos, tiene un upside potential de 170%, el más alto de la lista de Top Picks. Mientras que nuestra tesis en el nombre realmente no ha cambiado, lo que sí vemos hoy es un mercado mucho más favorable. De hecho, los últimos datos muestran que el inventario en vivienda en México se encuentra en un mínimo de 10 años, con una demanda muy por encima de la oferta actual. Esto pone a ARA en una posición privilegiada, ya que cuenta con las reservas territoriales más amplias y diversificadas. Ahora, la empresa está lista y prueba de esto ha sido que ha mejorado en todas sus métricas,
demostrando pricing power, mejor rentabilidad y, lo más importante, una fuerte generación de flujo. A pesar de esto, las métricas de evaluación se han vuelto más atractivas. Hoy, la empresa tan solo cotiza 0.4 veces valor en libros. Eso es 27% de descuento sobre su promedio de los últimos 5 años. En otras palabras, ARA ofrece una oportunidad única, ya que a precios actuales, el mercado no le asigna valor a la reserva territorial, a los centros comerciales. Y de hecho, el negocio de vivienda está a un descuento. Es por eso que reiteramos nuestra convicción en ARA como top pick para 2022. Muchas gracias. Iniciando con nuestra muestra de Small y Mid Caps de consumo, estamos reiterando Bachoco. En septiembre del año pasado, evaluamos nuestra tesis en el nombre a la luz de diversas transacciones de M&A en la industria de proteínas y confirmamos nuestra idea de subvaluación. Bachoco está cotizando a un descuento cercano al 50% de los niveles promedio a los que se han hecho estas transacciones, como pueden ver en la gráfica. No nos cansamos de revisar nuestra tesis sobre Bachoco. Es un activo generador de flujo con una posición financiera envidiable. La posición actual de caja neta, alrededor del 42% del market cap, le permite a la empresa tener un amplio firepower para buscar oportunidades de M&A o distribuir a los accionistas. Choco, a lo largo del tiempo, se ha convertido en un jugador más racional y con cierto poder de pricing. Estos dos factores han resultado en márgenes EBITDA mucho más estables y una fuerte generación de flujo. Para este año, anticipamos que el margen EBITDA del año completo se mantenga cercano al promedio histórico entre 9 y 10%. Por último, vale la pena recordar que Bachoco es el líder indiscutible de la industria de pollo y uno de los jugadores más importantes de huevo en México. La perpetuidad implícita negativa a las valuaciones actuales a los que el mercado está descontando Bachoco es irracional. ¿Por qué? El consumo per cápita de pollo en México sigue muy por debajo de otros países. Por lo tanto, pensamos que el consumo de proteína en México va a seguir creciendo a medida que aumente el ingreso disponible. Esto proporciona así un upside muy importante si aplicamos tasas de crecimiento a perpetuidad razonables para Bachoco, como pueden ver en la gráfica. Este año estamos incluyendo Cultiva en nuestra lista de top picks. Las mejoras operativas recientes, reflejadas en la recuperación de márgenes y la fuerte generación de flujo por parte de HEP, han abaratado de manera importante la evaluación. Hoy en día, la embotelladora de Pepsi en México es la embotelladora pública más barata del mundo, cotiza menos de 2 veces Enterprise Value EBITDA, lo que representa un descuento significativo frente a otros operadores y embotelladores globales de Pepsi y de Coca que cotizan en promedio entre 9 y 10 veces. Consideramos que lo anterior no está justificado, dadas las sólidas perspectivas de crecimiento de Cultiva hacia adelante. Además, sigue siendo el activo más barato de la muestra, cotiza alrededor de 0.5 veces valor en libros, por lo que si asumimos que pudiera evaluarse alrededor de una vez, el upside es de alrededor de 94% a estos precios. Por último, como mencionaba anteriormente, las eficiencias operativas se han traducido en una sólida generación de flujo por parte de HEP y va a realizar una, si no es que la más atractiva distribución de dividendos de los últimos 2 años en México, con un dividend yield en un rango entre 10 y 11% promedio en esos 2 años. Para este 2022 esperamos un dividendo similar en pago por acción, que pudiera ser un dividend yield de más del 15%. Hola de nuevo. Este año seleccionamos a Sitza como uno de nuestros top picks con un precio objetivo de 45 pesos por acción, lo que representa un upside mayor al 200%. ¿Por qué volvemos a elegir Sitza? Bueno, no solo nuestra tesis no ha cambiado en lo absoluto, sino que nuestra perspectiva a corto plazo ha mejorado y el precio de la acción está más atractivo que nunca. Nuestras mejores expectativas se deben a 2 factores. En primer lugar, creemos la compañía reportará mejores márgenes gracias a los altos precios de los commodities, impulsados por una fuerte demanda, así como una oferta ajustada que impulsarán los precios por encima del promedio histórico. El segundo factor clave es la reconversión de Coatzacoalcos, un proyecto de inversión importante que traerá consigo eficiencias operativas. Con este proyecto, Sitza aumentará su capacidad de clorososa cáustica, utilizando una tecnología mucho más eficiente que se verá plasmado en un aumento por encima del 30% en el EBITDA de esta división para 2023. En cuanto a la evaluación, enfocándonos solo en los negocios legacy, SAL, en el que Sitza es líder del mercado,
Chlorososa, el cual se verá beneficiado por la recuperación del ciclo, con una nueva planta, con tecnología de punta. Y por último, gases refrigerantes. Cuando evaluamos cada uno de los activos al promedio histórico de la industria, obtenemos un precio 60% superior al precio de hoy. En otras palabras, el precio actual representa un descuento del 70% contra sus peers, lo que creemos no hace sentido. Además, esto significa que el almacenamiento de hidrocarburos y más de 70 hectáreas de bienes raíces son gratis al adquirir la acción a estos precios. La cereza del pastel es el potencial de almacenamiento. Hoy la empresa opera una sola caverna, está desarrollando otras 3 y tiene el potencial de otras 16 en una ubicación privilegiada cerca del puerto de Pajaritos, con importantes oleoductos cerca de esta zona. Creemos que esta división le da a la compañía una ventaja competitiva única para convertirse en jugador líder en el mercado de almacenamiento de hidrocarburos en el país. Muchas gracias. También estamos reafirmando Fragua como una de nuestras top picks. Nuestra tesis de inversión no ha cambiado mucho con respecto a años anteriores. Sin embargo, creo que vale la pena revisar sus resultados del 21. El año pasado vimos una vez más un crecimiento sólido en ventas en las tiendas, llegando a los dobles dígitos en todo el año, que permitió que el crecimiento en ventas y EBITDA superara casi todo el sector minorista en México. Es el tercer año consecutivo en el que Fragua hace esto y confirma que la ejecución ha sido ejemplar en el nombre. Recordar que el mercado de farmacias en México aún tiene un potencial de crecimiento considerable, ya que las farmacias independientes todavía concentran alrededor del 70% del mercado. Aquí es donde el crecimiento constante y consistente de Fragua en los últimos años, reflejado en crecimientos anuales compuestos de 11% en ambos, será extremadamente valioso para seguir penetrando este mercado. Por último, el descuento que tiene en relación con otros minoristas sigue siendo injustificada. Un descuento de aproximadamente 60% por un activo con ROEs y ROICs en los 20 bajos, muy por encima de su costo de capital, crecimiento constante, sin apalancamiento y generación de atractividad de flujo, es totalmente irracional. Platiquemos de GISA, donde tenemos un precio objetivo de 46 pesos o un upside de 60%. GISA nos gusta por 4 razones. Su posición de mercado líder en cada uno de sus negocios, su fuerte generación de flujo, el crecimiento impulsado por el reshoring y el TEMEC, y una valuación atractiva, donde si vemos nuestro ejercicio de strip down hacia autopartes, cotiza a un implícito EV/EBITDA de 3 veces, que si lo comparo contra los peers de GISA, cotizan un promedio de 5.5 veces, es un descuento de casi 45%. Lo que no hace sentido para nosotros es que este negocio de autopartes, que es líder global, no se ve amenazado por la entrada de vehículos eléctricos. Es más, el 75% de los productos de Draxton son compatibles con estos. E inclusive, la compañía cuenta con contratos con jugadores como Tesla. Muchas gracias. Ahora, quisiera platicarles de QO, donde tenemos un precio objetivo de 81 pesos o un upside de casi 80%. Y una de las cosas que más nos gustan de QO es su valuación atractiva. Esto lo podemos demostrar con el siguiente ejercicio. Si al valor empresa de QO le quitamos el valor de químicos, automotriz y puerco, te estás llevando gratis su participación en el JV Herdes del Fuerte, cuando los comparables cotizan a múltiplos de doble dígito. Desde otra perspectiva, si evaluáramos la posición de QO en el JV Herdes del Fuerte entre 10 y 18 veces Enterprise Value EBITDA, este representaría más del 50% del market cap de QO. Esto no nos hace sentido por lo siguiente. QO tiene un buen equipo directivo, genera un fuerte flujo de efectivo, tiene opciones de crecimiento en todos sus negocios, paga dividendos y cuenta con un plan agresivo de recompras. Por estas razones y la evaluación atractiva es que vemos a QO como una excelente opción para el inversionista de valor de largo plazo. Muchas gracias. Ahora me gustaría platicarles de Nemak, en donde traemos un precio objetivo de 12.5 pesos o un upside cercano al 100%.
La empresa nos gusta porque vemos un activo subvaluado, donde el mercado está castigando el valor del negocio de tren motriz, que pesa el 90% de las ventas, y también el negocio de estructurales y eléctricos, que es el 10% restante. Por un lado, a Nemak no se le reconoce la posición líder global que tiene en el negocio de tren motriz, que hoy está cotizando a múltiplos implícitos muy baratos. Por otro lado, tampoco se le reconoce el crecimiento que tiene en el negocio de eléctricos, donde solo con contratos ganados, debería representar 20% de las ventas para el 2025 y posicionar a Nemak como líder en la industria. De hecho, solamente el CAPEX invertido en este negocio pesa más del 50% del market cap de Nemak. Ahora, me gustaría platicarles de los escenarios de evaluación que tenemos, empezando por el negativo, en donde consideramos que el negocio de tren motriz desaparece en 2030, o más bien los eléctricos toman el 100% del mercado. Para el negocio de eléctricos, solamente evaluamos el negocio actual de Nemak con $1,000 millones en ventas anuales. Este ejercicio muestra claramente el margen de seguridad de Nemak. Para nuestro precio objetivo, el negocio de tren motriz lo desaparecemos en 2040, mientras que para el negocio de eléctricos seguimos con la premisa de que no se ganan contratos. Finalmente, nuestro escenario positivo. Incluye el mismo estimado para el negocio de tren motriz que les acabo de platicar. Sin embargo, para el negocio de eléctricos, consideramos que Nemak es capaz de obtener un market share de 20% en los componentes que participa y potenciar el crecimiento de la compañía. Por estas razones, creemos que Nemak es una historia de valor con cierto margen de seguridad y con un retorno potencial significativo. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que les haya sido útil la presentación. Tenemos varias preguntas que nos han ido haciendo y pues pasamos directamente a contestarlas para aprovechar el mayor tiempo posible. Y pues bueno, la primera pregunta, de hecho son varias alrededor de eso. ¿Cuáles son las estimaciones que tenemos en cuanto al nivel del IPC para el final del año o hacia adelante? Perfecto. Digo, nuestro objetivo target para el IPC es de 63,000 puntos, lo cual es un upside potencial de un poco más de 20% contra los precios actuales. Importante recordar que este número es el resultado de hacer un análisis de todos los precios objetivo que tenemos de las emisoras que cubrimos, que es prácticamente todo el índice, y así es como llegamos al precio que te acabo de mencionar, Andrés. Perfecto. Sobre Cemex y GCC, preguntan ¿cómo ven a estas empresas en función del plan de desarrollo de infraestructura tan importante que se está haciendo en Estados Unidos? Es una muy buena pregunta, Andrés. Y mira, creo que como justamente en el video lo mencionaba Alejandro, nuestro analista, parte fundamental de nuestra tesis es justamente la oportunidad que vemos de demanda que este plan va a generar de cemento en Estados Unidos. Lo que nos gusta mucho es que hoy en día vemos el lado de la oferta, lo vemos un poco apretado, es decir, hay poca capacidad instalada dentro de Estados Unidos, lo cual genera un entorno muy favorable hacia los precios, lo cual pues pensamos va a mantener la rentabilidad de los negocios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa misma línea, estamos muy positivos en nuestro view de largo plazo, tanto en Cemex como en GCC. Las dos empresas nos gustan mucho, favorecemos un poco más GCC porque nos gusta también el componente del negocio que tiene en México y la tesis de desapalancamiento pensamos va a ser tomada favorablemente por el mercado si se sigue materializando. Pero vale la pena mencionar que GCC también es un nombre que nos gusta mucho. De hecho, hace poco tuvimos una plática con todos los clientes, con el management de GCC, en donde justamente se expuso el view constructivo que tiene la empresa, ¿no?
Perfecto. Preguntan también sobre las empresas de la lista, en términos de dividendos, ¿cuáles son las más atractivas o las más interesantes? Mira, esa es una también muy buena pregunta, porque creo que varios analistas lo mencionaron en sus ponencias, ¿no? Adicional a evaluaciones atractivas, lo que vemos también son dividendos interesantes materializándose en varios de los nombres. Por nombrar específicamente algunos ejemplos, por ejemplo, Grupo México, que lo platicó Regina, nuestra analista de metales y minería, es una empresa en donde, además de tener la evaluación más interesante de una minera de cobre, que es un commodity en el cual estamos muy construidos de largo plazo, presenta un balance muy sano que le permite distribuir un dividendo muy atractivo. Actualmente paga un dividendo de 1.75 pesos de manera trimestral, que cuando lo analizamos, es decir, multiplicar por 4, resulta en un dividend yield, depende del precio de la acción, pero debe andar alrededor de 7%, lo cual es un yield muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grupo México es una. En Kimber, igual Luis Willard, nuestro analista, mencionó que el dividendo de Kimber a precios actuales debe andar como alrededor de 6%. Entonces, vemos que estos dividendos cubren de cierta manera el costo de oportunidad de lo que tarda el mercado en reconocer el valor intrínseco que pensamos tienen las empresas de largo plazo, ¿no? Clarísimo. Y ligado a estos temas de valor también, preguntan si vemos más valor o mayor potencial en las empresas líquidas o en las empresas más pequeñas o de menor liquidez, como se divide la lista. Pues mira, esa es una buena pregunta también. Vemos valor en todas estas empresas, ¿no? Y inclusive no son las únicas que nos gustan, ¿no? Vale la pena hacer el anuncio que en términos históricos hoy en día es quizá donde estamos más constructivos en términos de número de empresas que tenemos en rating de compra. Históricamente hoy GBM tiene el mayor número de empresas con ratings de compra, es decir, vemos mucho valor en todo el mercado. En específico, aterrizando a evaluaciones, es un hecho que las empresas de menor liquidez llevan un rato ya olvidadas por el mercado, y dado que han seguido creciendo los resultados de las empresas y las utilidades de las empresas, pues las valuaciones han evolucionado y son un poco más atractivas conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces hoy vemos valuaciones más deprimidas dentro del universo ilíquido. Eso no significa que no nos guste el universo líquido, ¿no? Entonces, siendo un poco más to the point, sí hay más valor dentro del universo de empresas con poca liquidez que las empresas que son un poco más bursátiles, ¿no? De acuerdo. Hay varias preguntas alrededor de esto y creo que vale la pena aclararlo. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que tienen fijado para estos precios objetivos? Es decir, ¿es algo para este año? Sí, mira, o sea, nuestro análisis, nosotros basamos nuestro análisis bajo un view fundamental, ¿no? Es decir, tratamos de predecir los flujos que van a tener estas empresas en el futuro. Resulta intrínseco de la empresa tomando en cuenta los pasivos que se tienen hoy con esos flujos proyectados en el futuro. Esos precios, los precios objetivos que mencionamos son precios objetivos target para fin de este año, para fin del 2022. Ahora, es muy probable que en muchos casos se materialicen antes o que no se materialicen a fin de año, ¿no? O sea, no sabemos cuándo van a alcanzar esos precios, pero nos sentimos cómodos pensando que de largo plazo por lo menos vemos ese valor materializándose, ¿no? Correcto. Preguntan también sobre cómo participar en el mercado de coches eléctricos a través de alguna de estas empresas, si es posible. Sí, mira, de manera directa, es decir, una empresa que literalmente venda coches eléctricos, no sé, similar a lo que hace Tesla, no hay hoy en día algo así en el mercado mexicano, pero lo que sí hay creo que es una buena pregunta de algo que quizá no tienen muy presente los inversionistas. Hay empresas que sin duda van a participar de la ola de la revolución eléctrica que está y va a existir. En específico, creo que lo platicó Alejandro Azar, nuestro analista de autopartes, NEMA, que es una empresa que es una de las empresas más importantes autoparteras en el mundo,
y que está participando de manera activa en el desarrollo de componentes estructurales que atienden las necesidades que las empresas que producen los coches eléctricos tienen. Es decir, es un socio importante comercial de estas empresas. Entonces, conforme se vaya desarrollando el mercado eléctrico en el mundo, las empresas que son proveedores de las manufactureras de coches, de las OEMs, van a participar en ese rally. Pensamos que Nemak es una pieza fundamental de ese mercado. Otra empresa, por ejemplo, que de manera indirecta seguramente también se va a beneficiar es justamente, otra vez mencionar a Grupo México. Grupo México es una productora, su principal activo que tiene son minas de cobre, y el cobre es un metal fundamental para la revolución eléctrica, dado que un coche eléctrico contiene mucho más cobre que un coche convencional de un motor de combustión eléctrica. Entonces, conforme los coches eléctricos penetren más el mercado, la demanda de cobre va a ser mayor y la oferta sigue estando limitada por los productores de cobre actuales, ¿no? Entonces vemos un view positivo del precio del cobre, ¿no? De acuerdo. Sobre ARA, preguntan si podríamos volver a tocar cuáles son los principales giros de negocio que tiene la empresa. Sí, pues digo, el principal giro de negocio que tiene la empresa es que es una empresa que construye vivienda enfocada principalmente a clase media, ¿no? Y también tiene una porción de sus ventas enfocada a interés social, pero principalmente el negocio de ARA es una viviendera, ¿no? De acuerdo. Sobre Liverpool, preguntan, más allá del negocio y la operación actual, ¿qué riesgos o qué retos podría tener hacia adelante Liverpool enfrentando a competidores como Amazon, por ejemplo, como Mercado Libre también, pensando en un entorno de crecimiento de la popularidad y de la penetración del e-commerce? Sí, el riesgo más grande que tiene Liverpool ante Amazon y Mercado Libre es pérdida de mercado, ¿no? Es decir, que tanto Amazon como Mercado Libre, la gente en lugar de comprar el refrigerador en Liverpool lo empieza a comprar a través de los otros canales. Nosotros lo vemos, sí es un riesgo, pero pensamos que Liverpool está tomando las acciones correctas para participar más bien dentro del crecimiento que va a tener e-commerce dentro de la región, dentro del país. Pensamos que más bien es una oportunidad hacia Liverpool, en donde Liverpool hoy en día tiene ciertas barreras de entrada que no tiene Amazon ni Mercado Libre, que es, uno, la marca y el reconocimiento que todo el mundo le tiene a nivel, en todo el extracto social en México. Dos, la presencia física de tiendas, que creemos es una parte importante de la ecuación de cómo va a evolucionar el e-commerce. Es decir, pensamos que sí es importante tener una presencia digital fuerte, que quizá ahí está el riesgo de ejecución más grande que hoy en día vemos en Liverpool, pero también se necesita una presencia física, y eso es una ventaja que Liverpool le lleva ante Amazon y Mercado Libre, ¿no? Y la otra es, pues a final de cuentas, toda la información y el procesamiento de datos que hoy en día ya tiene Liverpool de más de 100 años de operar en el mercado. Y pues bueno, esas tres pensamos que hace la historia de Liverpool muy defensiva contra el riesgo de disrupción. No minimizamos en lo absoluto a Mercado Libre y Amazon. Son unos competidores voraces y lo han hecho y lo seguirán haciendo muy bien. Más bien pensamos que Liverpool hoy en día lo está haciendo bien. Y los números hablan por sí mismos. No sé qué tan claro tenga esto la gente que está conectada, pero hoy en día casi un tercio de las ventas de Liverpool se hacen ya a través de su canal digital, ¿no? Lo cual eso hace un par de años era menos del 5%. Entonces sí hemos visto evolucionar a Liverpool en participar de eso, y parte importante de nuestra tesis de por qué nos gusta es justamente porque vemos a Liverpool posicionándose como un líder dentro de e-commerce en México, ¿no? De acuerdo. Preguntan también aclarar o abundar más sobre el tipo de negocios en los que participa PINFRA. Sí, PINFRA es su principal negocio. Su principal negocio es una operadora de concesiones de carreteras, ¿no? Es prácticamente
el grueso del negocio tiene concesiones de carretera. Por dar un ejemplo, la carretera de México-Toluca, esa carretera es una concesión que tiene PINFRA, entonces su negocio es operar y administrar la carretera. Correcto. Pues bueno, tenemos yo tiempo para una pregunta más, nada más, y hay varias preguntas alrededor de las fibras, digamos, el sector en general, ¿por qué no incluir alguna? No sé si tengas algún view a nivel de sector o sobre alguna fibra en particular que quisieras mencionar. Sí, mira, el sector, en general, el sector de fibras, voy a dividir mi respuesta en dos, ¿no? En donde tenemos un poco más de cautela es en las empresas que tienen exposición a real estate comercial y de oficinas, el cual por razones obvias que todos entenderán, seguimos teniendo incertidumbre de cómo va a evolucionar con todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces ahí estamos un poco más cautos. Si bien vemos valuaciones interesantes, nos cuesta un poco de trabajo predecir cómo van a funcionar las ocupaciones y los niveles de renta en el futuro. Y por el otro lado, en el real estate industrial, ahí estamos muy constructivos en cómo vemos desenvolviéndose el sector de largo plazo, en donde vemos llegando mucha inversión a México, hacia parques industriales y jugadores manufactureros que van a requerir esas capacidades, pero pensamos que las valuaciones hoy en día lo reflejan. Entonces vemos un sector en real estate industrial pues cerca de valuaciones justas, en donde pensamos que existe un costo de oportunidad contra otras empresas como las que platicó el equipo hoy, y del otro lado vemos valuaciones interesantes en algunos nombres, pero con incertidumbres de largo plazo que hoy en día no nos dejan cómodos para poderlo recomendar con convicción. Correcto. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Voy a agregar una pregunta nada más porque creo que es muy relevante dejársela clara a quien la preguntó. Y es que preguntan si algunas de las empresas mencionadas de alguna manera patrocinan o influyen en conformar esta lista. Y pues bueno, la respuesta obviamente es que claro que no. Esto es justamente el análisis y las recomendaciones del equipo de Miguel. Digo, no sé si quieras agregar tú, pero pues no. Básicamente esta lista y estas recomendaciones, digamos, estos nombres, al igual que el resto de las emisoras que cubre GBM, pues el área de análisis toma sus propias determinaciones con base en el conocimiento que tiene de la empresa y demás, ¿no? Sí, nada que agregar. Creo que lo dijiste perfectamente, Andrés. Perfecto, pues bueno, se nos acaba el tiempo ahora sí. Hay varias preguntas también acerca de si va a haber una grabación o repetición de este webcast y si va a estar disponible la presentación. Efectivamente sí, les vamos a enviar tanto una grabación como la presentación que se dio por correo electrónico, y también va a estar disponible por si la quieren consultar luego en la página de Academy de GBM Plus, que está en academy.gbm.com. Y pues bueno, con esto es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos verlos pronto en algún otro de los webcasts que tenemos para ustedes. Gracias.